Mi gente, hay casos que no reciben la atención que deberían recibir. No porque no sean graves, no porque no tengan detalles impactantes, y mucho menos porque no haya una víctima que merezca ser recordada, sino porque a veces ocurren en medio de algo tan grande, tan ruidoso y tan lleno de luces que la tragedia queda tapada por el espectáculo. Y este caso, para mí, es exactamente eso. Porque mientras millones de personas estaban pendientes al Super Bowl, mientras los fanáticos hablaban de los Kansas City Chiefs, de los Philadelphia Eagles, de Kendrick Lamar, de las apuestas, de los comerciales, de las fiestas, de las celebridades llegando a New Orleans y de todo ese ambiente que se forma alrededor del evento deportivo más grande de Estados Unidos, había una historia muchísimo más oscura ocurriendo casi en silencio. Una historia que no tenía nada de espectáculo, una historia que no era de fútbol, una historia que terminó con un joven reportero sin vida en una habitación de un hotel, una hija pequeña quedándose sin sus dos padres en menos de un año, una mujer con un historial bien preocupante siendo arrestada y unas preguntas bien incómodas sobre cuántas veces el sistema tuvo oportunidades de intervenir antes de que alguien terminara perdiendo la vida. Esta es la historia de Adán Manzano. The emergency. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali y gracias por acompañarme hoy. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal para que me acompañen mientras les narro crímenes de todo el mundo. Y en este caso no quiero que nos quedemos solamente con la frase fría de reportero muere mientras cubría el Super Bowl, porque esa frase no dice nada. Esa frase no cuenta quién era él, no te cuenta por qué estaba en Luisiana, no cuenta la tragedia que ya venía cargando su familia, no cuenta los antecedentes de la persona que fue vista con él, no cuenta las señales que según una víctima anterior ya estaban ahí y definitivamente no cuenta el coraje que da mirar este caso completo y pensar, esto se pudo haber evitado, porque el Super Bowl estaba a días de celebrarse, pero Adán Manzano nunca llegó a verlo. El Super Bowl número 59 se jugó el domingo 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome en New Orleans, Louisiana. Ese año los Kansas City Chiefs se enfrentaron a los Philadelphia Eagles y el partido estaba pautado para comenzar a las 5:30 de la tarde, hora central, que serían las 6:30 de la tarde, hora del este. New Orleans estaba recibiendo el Super Bowl por 11ª vez, algo histórico para la ciudad, y el ambiente era exactamente lo que uno espera. Hoteles llenos, calles llenas, equipos de prensa por todos lados, turistas, fanáticos, cámaras, seguridad, eventos privados, fiestas y esa energía intensa que tiene New Orleans cuando se mezcla el deporte, turismo, alcohol, música y dinero. Y ahí es donde entra Adán. Adán Manzano tenía apenas 27 años. Era reportero y presentador deportivo de Telemundo Kansas City y también trabajaba con Tico Sports. Era joven, talentoso, trabajador y estaba construyendo una carrera que ya venía ganándose respeto dentro de la comunidad latina y deportiva en Kansas City. Reportes lo describieron como una figura emergente, un rising star, alguien dedicado a cubrir deportes y conectar especialmente con la audiencia hispanohablante, que seguía a los Chiefs y al fútbol americano. Adán nació en Ciudad de México, se mudó a Kansas en el año 2018 y se graduó de Kansas State University. Y eso, mi gente, es importante porque muchas veces cuando vemos a alguien en cámara, con micrófono, en estadios, viajando, cubriendo eventos grandes, uno puede pensar que esa vida es puro glamour. Pero el periodismo deportivo, especialmente cuando estás cubriendo eventos como el Super Bowl, también es cansancio, presión, horarios rarísimos, vuelos, hoteles, deadlines, grabaciones, transmisiones, entrevistas, coordinar con productores, buscar historias, estar pendiente de todo lo que pasa dentro y fuera del estadio y encima hacerlo con una sonrisa porque tú estás representando a tu medio, a tu comunidad y a tu audiencia. Adán estaba allí para trabajar, no estaba en New Orleans simplemente de vacaciones o de paseo. No estaba allí porque sí. Estaba cubriendo el Super Bowl, que para Kansas City era enorme porque los Chiefs
llegaban con la posibilidad de hacer historia. Venían buscando el tercer campeonato consecutivo, algo que hubiera sido gigantesco para la NFL, para la ciudad, para los fanáticos y para todos los medios que seguían al equipo. Y Adán, como reportero de Kansas City, estaba en el centro de esa cobertura. Pero había otra parte de la vida de Adán que vuelve esta historia todavía más dolorosa, porque menos de un año antes de su muerte, Adán había perdido a su esposa Ashley Lee Boyd en un accidente automovilístico ocurrido el 11 de abril de 2024. Ashley era maestra, tenía 24 años y en ese accidente también iba la hija pequeña de la pareja, Eleanor, quien sobrevivió al accidente. O sea, cuando Adán viaja a New Orleans para cubrir el Super Bowl, él no es solamente un reportero joven persiguiendo una oportunidad profesional. Él también es un padre que ya venía de una pérdida devastadora, un hombre que estaba criando a su niña después de que esa niña ya había perdido a su mamá. Y eso cambia todo. Porque entonces cuando uno escucha que Adán muere en New Orleans, no estamos hablando solamente de una muerte inesperada. Estamos hablando de una familia que ya venía rota por una tragedia y que ahora recibe otra. Estamos hablando de una niña que en menos de un año pierde a su mamá y a su papá. Estamos hablando de una vida que estaba tratando de seguir adelante después de un golpe brutal y que termina cortada de una manera que todavía hoy día deja demasiadas preguntas y demasiada rabia. El miércoles 5 de febrero de 2025, 4 días antes del Super Bowl, Adán Manzano fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Kenner, Louisiana, una ciudad en el área metropolitana de New Orleans, cerca del aeropuerto. Según los reportes, él no se presentó a una reunión de trabajo y eso levantó preocupación. Cuando finalmente lo encontraron, lamentablemente, ya no había nada que hacer. Al principio se informó que no había señales obvias de trauma, pero la investigación no tardó en tomar un giro muchísimo más serio. Y ahí es donde empieza la parte oscura de esta historia, porque los investigadores revisaron cámaras de seguridad. Y las cámaras de seguridad, según los reportes, mostraban a Adán con una mujer. Esa mujer fue identificada como Danette Colbert. Las autoridades dijeron que había imágenes de Danette con Adán en el French Quarter, que es una área donde hay diferentes tiendas, antes de que ambos regresaran al hotel. Y también había un video donde ella aparecía saliendo sola de la habitación de Adán. Esta mujer, Danette, fue arrestada el 6 de febrero de 2025 después de que investigadores dijeron haber encontrado evidencia que ella utiliza una tarjeta de crédito perteneciente a Adán. Y escuchen bien esa secuencia, porque Adán entra con una mujer. La mujer sale sola, Adán aparece sin vida y luego se habla de tarjetas, teléfono, pertenencias, posibles sustancias y un historial previo que cuando se empieza a mirar hace que esta historia deje de parecer un evento aislado, porque Danette Colbert no era una desconocida para el sistema. Y aquí es donde uno empieza a sentir ese coraje profundo, ese coraje de decir, espérate, ¿cómo es posible que esta historia tenga tantos antecedentes y aún así terminara con una muerte? Pero lo que ya estaba documentado en reportes y entrevistas lo que hace es que este caso sea tan inquietante. El nombre de Danette Colbert ya venía asociado a alegaciones y condenas relacionadas con robo, fraude y turistas. Y aquí entra el nombre de David Butler, porque antes de que Adán Manzano perdiera la vida en New Orleans, este hombre que está aquí, y para los que solamente me están escuchando, quiero invitarlos a que vean los videos en YouTube y me sigan ahí porque yo les pongo fotos y a veces es mejor seguir la historia viéndole la cara a los criminales, pero también podemos ver y conocer a la víctima. David Butler decía que él ya había vivido una experiencia muy parecida también vinculada a Danette Colbert. Y en una entrevista con Brian Entin, él cuenta que en el año 2012 él estaba en New Orleans en plena época de la pandemia, trabajando en unas propiedades que él y su novia habían comprado. Después de un día largo, él decide ir al French Quarter, específicamente por Bourbon Street, que en ese momento, según él, estaba mucho más vacío de lo normal por el hecho de que la pandemia estaba en todo su apogeo. Dice que era una New Orleans más rara, más vacía, con esa sensación extraña que dejó la pandemia en muchos lugares turísticos, que calles que normalmente estaban llenas se sentían mucho más apagadas y huecas. Entonces David pasó por un bar y hay una mujer que él en ese momento no sabía que era Danette Colbert. Salió, fue amable, social y lo invitó a tomar algo.
Y él no vio esto como algo extraño porque New Orleans, que es una ciudad social donde uno puede terminar hablando con desconocidos en un bar sin que eso signifique nada raro, una conversación, nada más, un trago. David dijo que entró al bar y Danette pidió 3 tragos porque había otra persona con ella y todo comenzó así mismo como una conversación normal. Según su relato, no había nada sexual, nada de prostitución, no había un acuerdo extraño, nada de eso. Pero después de tomar, de momento, él empezó a sentirse raro, bien raro, como si el cuerpo se le estuviera apagando y todo alrededor se le estaba poniendo negro, como cuando uno está puesto bajo anestesia. Así fue como él lo describió. Esa sensación de estar consciente y por un segundo sentir que te vas, que te estás hundiendo, que ya no tienes control. Y esa descripción, mi gente, a mí me da escalofrío, porque cualquiera que haya trabajado en emergencias o haya visto a una persona intoxicada con sustancias depresoras, sabe que eso no es exactamente o precisamente simplemente estar borracho, eso es otra cosa. Esa pérdida súbita de control, esa sensación de apagarse, esa incapacidad de reaccionar, de protegerte, de tomar decisiones, de entender lo que está pasando, eso te deja completamente vulnerable. David dijo que intentó irse, que sabía que tenía que regresar al lugar donde él se estaba quedando, pero que estaba perdiendo capacidad y según su relato, Colbert lo siguió y le dijo algo como que ella lo ayudaría a llegar a la casa. Y él recuerda esto borrosamente, que lo llevaron a un vehículo, un tipo SUV, y después de eso no recuerda nada más hasta el próximo día, cuando su manager fue a buscarlo porque su novia estaba preocupada al no poder comunicarse con él. El manager, según David, pensó que él no estaba vivo cuando lo encontró porque no respondía como debía responder una persona normal. Había estado incapacitado durante horas, se levantó confundido, con muchas lagunas, con su teléfono desaparecido, con pertenencias desaparecidas, tratando de recuperar pedazos de lo que había pasado. Pero le da con revisar sus cuentas bancarias, y entonces viene otra pesadilla, porque cuando David pudo enfocarse y pudo accesar su laptop, vio un correo de Coinbase indicando que había transferido criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, dinero que salió de su cuenta hacia otra cuenta, que en total le robaron aproximadamente $132,000, incluyendo alrededor de $85,000 en criptomonedas, más tarjetas, Cash App, Zelle y hasta un intento de transferencia de $50,000 desde su cuenta de banco Chase, que finalmente él pudo detener al ponerle un paro con el banco. Esto no es simplemente me quitaron el teléfono y una tarjeta. Esto es una forma moderna de robo, porque si alguien tiene acceso a tu teléfono mientras tú estás incapacitado, puede usar tu rostro, puede usar tu dedo, tus aplicaciones abiertas, tus correos, tus bancos, tus criptomonedas, tus tarjetas, tus contactos, todo. Y según David, Danette Colbert pudo usar la biometría de su teléfono mientras él estaba incapacitado. Y eso es una advertencia brutal para cualquiera que sale, toma, viaja o está en ambientes donde puede bajar la guardia. Porque hoy en día el teléfono no es solo un teléfono, el teléfono es tu llave, tu billetera, tu banco, tu archivo médico, tu identificación, es tu oficina, es acceso a toda tu vida. Y si alguien logra entrar a ese teléfono cuando tú no puedes defenderte, el daño puede ser gigantesco. Pero lo que vino después es todavía más revelador porque David no se quedó esperando. Él realmente empezó a hacer trabajo investigativo. Él revisó sus transacciones, revisó Google Maps, comparó lugares, horarios, tiendas, compras, tarjetas usadas, movimientos y él mismo comenzó a construir un mapa de lo que probablemente había ocurrido mientras él estaba incapacitado. También buscó en dockets de corte de New Orleans Parish y empezó a encontrar lo que él entendió como patrones de compras en tiendas como Best Buy, Walmart, Journeys, uso de tarjetas, movimientos rápidos en diferentes lugares y nombres que aparecían asociados a casos anteriores. Y eso, mi gente, a mí me indigna porque una víctima no debería tener que hacer ese trabajo para que el sistema reaccione. Una víctima no debería tener que convertirse en detective, analista, financiero, experto en mapas, investigador de expedientes, para que alguien diga, oye, aquí hay algo serio, porque David fue a la policía, pero desde el principio él sintió como resistencia. Cuando él fue a hacer el reporte policial, él dijo que sintió que había insinuaciones como si aquello fuera algo relacionado con prostitución, con sustancias o una conducta de la que él debería avergonzarse. La policía le decía, todo el mundo va a saber esto, todos se van a enterar.
haciéndolo sentir como que lo pensara 2 veces, como si denunciar pudiera exponerse a vergüenza. Él explicó que ese no era el caso, que no había nada de eso, que la interacción había sido breve, casual y que él quería hacer la denuncia. Y aquí quiero detenerme porque esta parte es clave. Cuando hablamos de personas que son drogadas en bares, muchas veces la conversación pública se enfoca en las mujeres. Y con razón, porque eso ocurre y es gravísimo. Pero lo que este caso pone sobre la mesa es que los hombres también pueden ser víctimas de este tipo de delitos. Y cuando un hombre denuncia que fue drogado, robado, usado, manipulado, incapacitado o violado de alguna manera, muchas veces lo primero que aparece no es apoyo. Es sospecha, es burla, es vergüenza. Es el comentario de, pero ¿qué tú estabas haciendo? Es la insinuación de que si estaba en un bar, si habló con una mujer, si tomó un trago, si terminó en un hotel, entonces algo como se lo buscó. Y no, vamos a dejar eso claro. Una persona puede tomar malas decisiones, puede confiar en quien no debe, puede estar de fiesta, puede estar hablando con un desconocido, puede coquetear, puede estar en un ambiente de adultos, puede tomar alcohol y aún así nadie tiene el derecho de hacerle nada, ponerlo en una posición donde pueda perder la vida. Nadie. El consentimiento para una conversación no es consentimiento para que te roben. El tomarte un trago con alguien no da el consentimiento para que te incapaciten. El ir a un hotel, si eso ocurrió, tampoco es consentimiento para que te droguen, te quiten tus pertenencias, te usen tu teléfono, vacíen tus cuentas o te dejen sin ayuda médica porque la vergüenza de las víctimas es una de las herramientas de los depredadores. Cuando una víctima siente que no le van a creer, se calla. Cuando una víctima piensa que lo van a ridiculizar, callan. Cuando una víctima piensa que la policía va a insinuar que él estaba haciendo algo, calla. Y cuando muchas veces víctimas callan, ahí es que sigue el patrón. Pero David no se calló y aunque habló, puso la denuncia, hizo el trabajo investigativo, llevó información, le dio seguimiento al caso. Las consecuencias no fueron las que él esperaba. Colbert eventualmente fue convicta en su caso, pero según David, la sentencia no incluyó cárcel efectiva en ese momento. Él dijo que recibió una orden de restitución de $50,000, aunque sus pérdidas habían sido mucho mayores, y que Colbert quedó con una probatoria, una sentencia suspendida. También dijo que escribió una declaración de impacto como víctima porque entendía que ella era peligrosa y que esto volvía a pasar otra vez. Y aquí viene la parte que parece escrita como una tragedia anunciada. David dijo que buscaba el nombre de Danette Colbert todos los días. Todos los días. Imagínense vivir así. Imagínense haber pasado por algo traumático, sentir que la persona que te hizo daño no fue detenida de una manera que te protegiera a ti o al público. Y entonces tú empiezas a buscar su nombre constantemente esperando no encontrar lo que temes encontrar. Porque él sentía que eso iba a pasar otra vez. Y pasó. Pero esta vez el hombre no despertó. El hombre no pudo ir a la policía. No pudo revisar sus Google Maps. El hombre no pudo escribir una declaración de impacto. Esta vez el hombre fue Adán Manzano y por eso este caso duele tanto porque no se siente como una tragedia salida de la nada. Se siente como una tragedia que venía caminando hacia alguien. Quizás nadie podía saber que iba a ser Adán, nadie podía saber que iba a ser un reportero deportivo de 27 años, hispano, padre de una niña pequeña cubriendo el Super Bowl. Nadie podía saber el día exacto, el hotel exacto, la habitación exacta. Pero cuando existen antecedentes, cuando ya existen víctimas, cuando ya existe un patrón, cuando ya hay un sistema que recibió información, entonces la pregunta cambia. La pregunta no es si alguien podía predecir el futuro, la pregunta es si alguien hizo lo suficiente con lo que ya sabía. Y después de la muerte de Adán, el caso empieza a moverse con una fuerza distinta porque ahora ya no estamos hablando solamente de fraude, no estamos hablando de tarjetas de crédito, no estamos hablando de robo. Ahora estamos hablando de una pérdida de vida y eso es exactamente lo que para mí hace esta historia tan frustrante, además de que este caso no recibió la atención que se merece, porque después de una muerte así aparecen palabras más fuertes. Después de una muerte así se revisan cosas. Se habla de una delincuente habitual, se habla de patrones. Después de una muerte así, sí hay más atención mediática. Pero Adán ya no está y esa parte es la que uno no puede ignorar. Porque la justicia tardía puede ser necesaria, claro, pero no resucita a nadie. No devuelve a un padre a su hija.
no devuelve a un hijo a su familia, no devuelve a un periodista a su comunidad, no borra la noche en que una persona viajó por trabajo y terminó perdiendo la vida en una habitación de un hotel. Y ahora yo quiero que regresemos a la escena de New Orleans porque el contexto importa. New Orleans es una ciudad hermosa, vibrante, culturalmente rica, llena de historia, de música, de comida, de turismo, de celebración, pero también es una ciudad donde la vida nocturna puede crear oportunidades perfectas para depredadores. No porque New Orleans sea la única ciudad donde esto pasa en Miami, pasa en Nashville, pasa en Colombia, pasa en Nueva York, pasa en Los Ángeles, cualquier lugar donde haya bares, donde haya turistas, alcohol, gente con dinero, relojes caros, teléfonos, tarjetas, habitaciones de hoteles y una sensación de estamos todos de fiesta, todo el mundo baja la guardia. Pero en New Orleans durante el Super Bowl era una semana perfecta, era una tormenta perfecta. Miles de personas estaban fuera, periodistas, ejecutivos, fanáticos, turistas, atletas, influencers, gente con credenciales, gente con dinero, gente tomando, gente durmiendo poco, gente moviéndose entre bares y eventos. Y entre toda esa multitud, una persona puede desaparecer dentro del ruido. Y eso fue lo que pasó con Adán. Su pérdida ocurre en una semana donde la ciudad estaba llena de cámaras, pero no necesariamente mirando lo que de verdad importaba, porque el país estaba mirando al estadio. Pero la tragedia estaba en una habitación. Según los reportes, la causa de muerte de Adán estuvo relacionada con los efectos combinados de Xanax, alcohol y asfixia posicional. Pero Adán no tenía receta para ese medicamento y las autoridades encontraron ese mismo medicamento en la residencia de Danette Colbert. Y yo quiero explicar este medicamento porque aquí es donde muchas personas dicen alcohol y Xanax y no entienden lo peligroso que eso puede ser. El Xanax es alprazolam, una benzodiazepina, y es un medicamento que deprime el sistema nervioso central. El alcohol también deprime el sistema nervioso central y cuando estas dos se combinan, el efecto no es simplemente el que me emborraché más de la cuenta. Puede haber una sedación profunda, pérdida de memoria, confusión, disminución del nivel de conciencia, respiración más lenta, reflejos protectores alterados y una incapacidad para moverse o reaccionar si el cuerpo queda en una posición peligrosa. Y la asfixia posicional puede ocurrir cuando una persona está tan incapacitada que no puede corregir su postura, no puede abrir bien su vía respiratoria, no puede girarse, no puede acomodarse, no puede responder al estrés respiratorio. A veces desde afuera la persona parece que simplemente está dormida y lo está, pero no de una manera segura, está vulnerable, está respirando mal, está atrapada dentro de su propio cuerpo y eso es lo aterrador, porque en un escenario así, cada minuto es importante, la posición es importante, el nivel de conciencia importa y Adán fue encontrado sin vida. No hay manera suave de decir eso. Fue encontrado sin vida en el cuarto de un hotel, en una ciudad llena de gente, una semana donde todo el mundo estaba celebrando algo, pero para su familia no había celebración posible. Ahora, legalmente las autoridades tienen que probar sus cargos en la corte. Eso es importante porque este caso está pautado para juicio en julio, pero narrativamente, para entender por qué el caso recibió atención después, hay que mirar la conexión que hicieron los medios y los investigadores entre la pérdida de la vida de Adán y cómo se había descrito un presunto esquema más amplio. Danette Colbert fue acusada de asesinato en segundo grado en relación con la muerte de Adán y también se informó que un hombre de nombre Ricky White fue arrestado como presunto cómplice. En abril de 2026, Danette Colbert, Christian Anderson y Ricky White enfrentaban cargos de racketeering o crimen organizado y manslaughter, homicidio involuntario, en conexión con la muerte de Adán durante las semanas del Super Bowl. Y el concepto de racketeering es importante porque sugiere que las autoridades no estaban mirando simplemente un evento aislado, sino una operación, una conducta organizada. No es lo mismo decir, esta persona cometió un robo, que decir, aquí puede haber un esquema con varias personas, con roles, víctimas y una forma repetida de operar. Y eso conecta con lo que David Butler sospechaba desde antes. En enero de 2026, Anderson y White se declararon no culpables y, como dije, el juicio quedó pautado para el 6 de julio de este año 2026. Así que legalmente este sigue siendo
un caso abierto en cuanto a esos cargos específicos. Pero Danette fue sentenciada a 25 años de prisión en un caso separado de robo y fraude después de que la oficina del Attorney General de Luisiana probara que era una delincuente habitual con múltiples condenas previas por delitos relacionados con fraude. También reportó que Colbert estaba en probatoria cuando fue arrestada en conexión con la muerte de Adam Manzano y que las autoridades destacaron un historial prolongado de defraudar turistas en New Orleans. David decía que él no creía que Danette estaba actuando sola, según la entrevista que me pasaste. Él mencionó que en su propia experiencia había otra mujer presente al principio que no pudo identificar y que al revisar patrones y casos previos, él llegó a pensar que podía tratarse de una red más grande, con otras personas actuando en conjunto. Y si uno piensa en cómo funcionan estos delitos, no es una idea difícil de entender. Una persona puede atraer, otra puede vigilar, otra puede transportar, otra usa las tarjetas, otra vende artículos, mueven dinero, otra aparece después y mientras la víctima está incapacitada, confundida, avergonzada o sin vida, el grupo ya se ha movilizado completamente. Y eso es lo que hace que estos casos sean tan peligrosos, no solamente por el robo, sino porque el método requiere deshumanizar a la víctima, requiere verla como una oportunidad. Si en el proceso esa persona deja de respirar, se cae, vomita, queda inconsciente, se asfixia o pierde la vida, entonces el robo ya no es solamente robo, es algo mucho más grave. Por eso en estos casos no debe minimizarse a la víctima porque sea hombre, porque muchas veces la gente escucha que un hombre ha sido incapacitado por una mujer y se ríe. O dice, oh, ay, pero seguro le estaba buscando algo. Dice, eso le pasa por irse por cualquiera. O dicen, oh, los hombres quieren hacerse los locos. Y ese tipo de comentarios es exactamente la razón por la que muchos no denuncian. Pero cuando una persona termina sin vida, todo el mundo quiere preguntar por qué no se habló antes. Se habló porque David habló. Otros, según él, hablaron o intentaron hablar. El problema es que muchas veces no se escucha igual cuando la historia no encaja con lo que la sociedad considera una víctima perfecta. Y eso aplica a hombres y mujeres. Porque la víctima perfecta casi no existe. Las víctimas son humanas. Salen, se equivocan, confían, se distraen, se sienten solas, hablan con personas que no conocen. Y nada de eso les quita el derecho a vivir. Nada de eso justifica que alguien las use. Nada de eso convierte un crimen en una mala noche. En el caso de Adán, además, había un elemento que lo vuelve todavía más cruel. Es que él estaba trabajando. Había viajado para cubrir una historia deportiva, no para convertirse en una noticia criminal. Él debía estar reportando desde New Orleans, hablando de los Chiefs, del ambiente de la comunidad latina, siguiendo el Super Bowl, de lo que significaba para Kansas City estar allí. En cambio, su propio nombre terminó apareciendo en titulares, no por una crónica deportiva, sino por su muerte, y eso es durísimo. Y uno no puede evitar pensar, él no sabía que no iba a volver. Nadie sale de su casa pensando que una conversación, un trago, una noche con una persona desconocida puede ser el último error de confianza que cometa. Hay una conversación necesaria sobre seguridad en ambientes nocturnos y hay una conversación todavía más incómoda sobre cómo el sistema responde cuando la víctima no se ajusta al molde que la gente quiere. Y en paralelo, la historia de David Butler empieza a circular con más fuerza, porque él representa esa voz que dice, eso yo lo había pasado antes, yo dije que lo viví, yo traté de advertir y esa es una de las razones por la que este caso no puede quedar enterrado bajo el ruido del Super Bowl. Porque Adán no fue solamente una víctima aislada en una habitación. Adán se convirtió en el punto donde demasiadas señales anteriores chocaron con una consecuencia irreversible. Y esa palabra irreversible pesa, porque David pudo contar su historia. Adán no. David pudo buscar justicia, pero Adán depende de que nosotros busquemos la justicia por él. Y para mí, esa diferencia es lo que hace que uno tenga que contar esta historia con fuerza. Hay que hablar de él como el joven periodista que llegó desde México, que se educó en Kansas, que construyó una carrera que representaba a nosotros, a nuestra comunidad latina, que era un padre que ya había pasado por una pérdida enorme y que estaba tratando de seguir adelante. Hay que hablar de su hija Eleanor porque aunque ella no tiene la culpa de nada, es quien carga con el impacto más largo de todo esto. Hay que hablar de David Butler porque su relato muestra cómo una víctima puede ser ignorada
cuestionada o minimizada hasta que el patrón llega a ser una consecuencia fatal. Y hay que hablar de esta mujer, de Danette Colbert, de Ricky White y Christian Anderson con precisión legal porque enfrentan acusaciones graves. Pero el proceso judicial todavía está en proceso, todavía importa. Ahora, algo que me parece bien importante para el cierre de esta historia no es convertirla en una advertencia de no tomes con desconocidos, porque sí esa advertencia existe. Pero esto es más profundo. Claro que hay medidas prácticas. No dejes tus bebidas solas, no aceptes tragos abiertos de personas que acabas de conocer. Y como están las cosas, a veces tenemos que cuidarnos hasta de personas que conocemos. Usa cubiertas para vasos cuando estés en ambientes nocturnos. Configura tu teléfono para que requiera código en situaciones de emergencia. Aprende cómo desactivar biometría rápido. Comparte tu ubicación con alguien que confías cuando estés de viaje. No minimices si un amigo se ve demasiado intoxicado o demasiado rápido. No asumas que alguien solo está borracho si de momento pierde coordinación, memoria, fuerza o conciencia. Todo eso importa. Pero la carga no puede estar solamente en la víctima, porque este caso también habla de algo mucho más grande y es cómo las ciudades turísticas protegen su imagen, cómo las agencias responden a denuncias incómodas, cómo el sistema maneja ofensores repetidos, cómo se monitorea a personas en probatoria, cómo se evalúa el riesgo real de alguien con patrones repetidos y cómo los prejuicios sobre la víctima pueden terminar ayudando al victimario. Porque sí, David Butler sintió que no le creían desde la entrada. Eso importa. Si otros hombres no denunciaron por vergüenza, eso importa. Si una persona con historial siguió moviéndose entre ciudades, eso importa. Si el sistema reaccionó con más fuerza después de que perdió la vida un periodista, eso también importa. Porque ahí es donde uno se pregunta qué hubiera pasado si la víctima anterior hubiese sido tomada con la misma urgencia que se tomó el caso después de una pérdida. Porque cuando hablamos de justicia, no podemos esperar a que el daño sea irreversible para entonces tomar en serio el patrón. No podemos esperar a que el nombre de una víctima sea lo suficientemente mediático para que entonces todo el mundo diga, ahora sí vamos a mirar esto. No, la prevención también es justicia. Hay que tomar en serio a las víctimas. Conectar patrones también es justicia. No ridiculizar a los hombres que denuncian haber sido tomados también es justicia. No asumir que una persona se lo buscó por estar en un bar también es justicia, porque al final Adán Manzano no murió en el vacío, murió dentro de este contexto. Y eso también es parte de la historia, porque para el mundo ese domingo fue un evento deportivo. Para New Orleans fue una vitrina. Para la NFL fue una celebración. Para los fanáticos de Filadelfia fue una victoria. Para Kansas City fue una derrota deportiva. Pero para la familia de Adán, esa semana fue el momento en que todo volvió a romperse. Y esa diferencia es brutal. Y por eso este caso necesita más atención. No para alimentar el morbo, ni para convertirlo en una historia de una mujer fatal, ni para chistes, sino porque hay una víctima que merece ser recordada más allá del titular. Porque cuando una historia como esta ocurre en medio de un evento gigantesco, es demasiado fácil que quede enterrada debajo del ruido, pero aquí no. Aquí la miramos completa y Adán Manzano terminó convirtiéndose en una historia de crimen, de fallas, de vulnerabilidad y de advertencias ignoradas. Una historia que empieza con luces. Así que cuando alguien pregunte por este caso, no digamos solamente así es reportero que perdió la vida durante el Super Bowl, no. Digamos su nombre, Adán Manzano, un hombre cuya muerte abrió puertas a preguntas mucho más grandes sobre justicia, seguridad, prejuicio y responsabilidad. Y digamos también lo que incomoda, que quizá esta historia no comenzó el 5 de febrero de 2025, quizá esa fue solo la noche en que el sistema ya no pudo mirar hacia otro lado. Y después de Adán, lo que queda es una pregunta que todavía pesa demasiado. ¿Cuántas señales hacen falta para que una vida sea protegida antes de que sea demasiado tarde? Y esta, mi gente, fue la historia de Adán Manzano, un joven reportero original de México que en paz descanse, fuerza a su familia para que este juicio se lleve a cabo y que la persona responsable pague. Quiero saber si ustedes habían escuchado este caso. Yo sí lo escuché en el momento en que ocurrió, pero después no escuché absolutamente nada más. Déjenmelo saber en los comentarios, los leo, gracias por acompañarme.
Gracias por permitirme traerles la historia de Adán. Los quiero mucho. Hagan bien sin mirar a quién. Delitos de sangre. Bye.